Vamos a leer los versículos 13 hasta el 17. Así que les invito a leer ahí en su lugar, en su copia de la palabra de Dios, Efesios 6, 13 al 17. Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Les invito a cerrar sus ojos y orar una vez más conmigo. Padre, gracias por tu santa palabra. Es perfecta y es viva, es eficaz. Y Señor, necesitamos que tu palabra tome control en nuestros corazones, que tengamos la espada de tu Espíritu. Queremos, Señor, que tu palabra, tu verdad nos sature, para que tengamos los lomos ceñidos con la verdad. Queremos tomar esa verdad y usarla para defendernos y usarla para avanzar, atacar al reino de las tinieblas. Señor, queremos tener fe en tu palabra y en ti, y así estar protegidos, tener nuestros pies calzados y ser ganadores de almas. Queremos estar firmes cuando toda esta guerra espiritual en la cual estamos termine. Queremos estar firmes y queremos estar bien vestidos con esa armadura tuya, Señor, que tú nos has dado para nuestra protección, para poder entrar capacitados y preparados en esta guerra. Enséñanos, Señor, protege nuestra cabeza con este yelmo de la salvación. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nosotros tenemos un adversario verdadero. Amén. Él es astuto, es engañoso, es un enemigo sofisticado y con bastante experiencia, mucha más que tú. En realidad, si nosotros tenemos que enfrentar a este enemigo solos, jamás podríamos vencer. Él nos supera totalmente. Él es más de lo que puedo aguantar. Excepto que tengo el Espíritu Santo. Tengo el Espíritu Santo morando en mí. Tengo una nueva naturaleza por el segundo nacimiento y tengo la gracia de Dios. Yo tengo todo lo necesario para que yo pueda ser victorioso en Cristo. De hecho, Él me ha declarado más que vencedor en Cristo. Eso es lo que soy. Tenemos todo esto, y en el pasaje que estamos estudiando, Dios nos dio específicamente 6 cosas con las cuales nosotros podamos proteger nuestra vida cristiana de los ataques del diablo. Y hasta ese punto en nuestro estudio hemos visto, en cuanto a estos artículos de la armadura, hemos visto acerca de el ser ceñido con la verdad, ¿cierto? Tener un conocimiento de y una lealtad a la verdad de Dios, su palabra. Hablamos de la coraza de justicia, que tiene que ver con la vida perseverante de un creyente en integridad y en santidad, de vivir rectamente, caminar en rectitud ante el Señor. Esa es la coraza de justicia. También vimos acerca de los pies y cómo un ganador de almas es una persona protegida. Es un cristiano con la protección de Dios. Los pies calzados con el apresto del evangelio. La semana pasada estudiamos un poco acerca del escudo de la fe. Una fe en Él, que nos protege en medio de las pruebas de fuego, que nos protege en medio de la tentación y que es capaz
y que no es capaz y que apagará todos los dardos de fuego del maligno. Amén. El siguiente artículo que nos revela en este capítulo de Efesios, la última sección principal del libro, gran libro, es el yelmo de la salvación. La salvación en esta frase es una referencia, obviamente, al ser salvo por la gracia de Dios. No quiero aceptarlo por dado de que todos los que están escuchándome por internet o en presencia, todos sean salvos, porque simplemente no lo sé. No nos conocemos todos. Y yo no soy el Espíritu Santo, no soy Dios, yo no veo tu corazón. La salvación es un tema entre Dios y uno. Y quizás tú tienes dudas de tu salvación. Y dirías, yo no sé si soy salvo. En realidad, tú no puedes entonces tomar el yelmo de la salvación. Tú no puedes proteger tu cabeza con ese casco de la salvación. No puedes. La salvación es sencilla. No te distraigas por lo que la religión enseña. Las religiones enseñan que tienes que hacer muchas reglas y cumplir con una lista de deberes. Y si cumples con todo esto, posiblemente podrás entonces ser salvo. La Biblia no enseña esto. Dios quiere que nosotros tengamos seguridad, una certeza de nuestra salvación. Habla en 1 de Juan 5:13 de esto, cuando Él dijo, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No lo cité muy bien, me equivoqué en algunas frases. Voy a leerlo mejor. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dice el verbo saber. Dice para que sepáis, para que sepan que tienen vida eterna. Dios quiere que nosotros sepamos que tenemos vida eterna. Una certeza. Y si tú no sabes esto, quiero invitarte a indagar más el tema. Ver por qué estoy separado de Dios. ¿Por qué voy rumbo al infierno? ¿Cierto? Estudiar acerca del pecado. Entender que he infringido la ley de Dios. Entender que he ofendido a Dios, quien es santo. Santo, santo. Y entender que sin Jesús la ira de Dios está sobre mí. Sin Jesús estoy condenado. Porque no he creído en el unigénito Hijo de Dios. Y responder en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Creer qué cosa? Creer que Jesús, Dios en la carne, Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios, Dios el Hijo. Creer que Él se sacrificó por ti en la cruz, derramó su sangre preciosa en la cruz para pagar el precio de tus pecados. Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Y tú puedes arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. Tú puedes arrepentirte y creer en el Evangelio, el mensaje de salvación en Cristo. Y entonces tú también podrías tomar el yelmo de la salvación. Bueno, hermanos, siguiendo con el tema del mensaje, ¿por qué es que Dios escribe a un grupo de creyentes, gente salva, y les dice, tomad el yelmo de la salvación? Pues, si yo ya soy salvo por la gracia de Dios, ¿por qué me diría Él, toma el yelmo de la salvación? Si ya soy salvo. Es porque tú tienes que hacer una decisión consciente para tomar este artículo de la armadura de Dios. ¿Cuál es la decisión? Tiene que ver con el yelmo en sí. Un yelmo es algo que protege tu cabeza. Un yelmo es un casco,
¿cierto? Un motociclista no se viste con una coraza, se viste con un casco, un yelmo. Y el yelmo de la salvación es un artículo crítico para el guerrero cristiano, porque tiene mucho que ver con su mente. La cabeza es importante, porque allí está el cerebro, y en el cerebro está nuestra mente. La mente es donde razono, donde pienso, donde aprendo, donde comprendo. Es por eso que uno diría quizás a alguien, ¿dónde está tu mente? ¿Por qué no usas tu cabeza? Porque la persona no está pensando, no está razonando, no está pensando en el vínculo entre acción y consecuencias. ¿Qué estabas pensando? O si estás enseñando y dices 1 más 1 es 2 y le preguntas ¿cuánto es 1 más 1? 3. ¿Por qué no aprendes? Usa tu cabeza. Bueno, ningún profesor va a hablar así con su alumno, pero ahí está donde nosotros podemos, bueno, yo con mi lengua puedo persuadir. Y la lengua es poderosa por eso, pero mi mente controla e instruye a mi lengua. La mente es muy poderosa. Yo puedo servir a otros con mis manos y tener un gran impacto con mis manos, pero es mi mente que controla e instruye a mis manos. Yo me muevo con los pies, puedo caminar, puedo hacer muchas cosas con mis pies, pero es mi mente que controla e instruye a los pies. Al diablo le encanta meterse con la mente del creyente, porque si él puede alterar lo que está en tu mente, Luis, tu café cayó. Si él puede alterar lo que está en tu mente, entonces él ha alterado lo que controla, lo que lidera, lo que instruye a todo lo que haces. ¿Se acuerdan del primer ataque de Satanás? La serpiente astuta le dijo a Eva que podía comer. Y Eva dijo, Dios dijo, no comas. Y Satanás dijo, ¿con qué os ha dicho el Señor que no comerás? O sea, él empezó a jugar con su mente. Eva dijo, Dios dijo no comer. Satanás dijo, ¿de verdad te ha dicho eso? ¿Por qué? Es que vamos a morir. No van a morir. Él es un mentiroso desde el principio. Y una de sus técnicas favoritas es jugar con la mente de uno. Es por eso que es tan importante una lección que aprendimos hace un tiempo atrás, quizás hace como un año, donde yo dije que tu mente es donde pasan muchos pensamientos, pero la Biblia habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y yo dije, en tu mente imagínate como un sheriff con sus 2 pistolas, y cuando va pasando, cruzando por ahí algún pensamiento no bíblico, tú le dices, ¡ah! ¡Manos arriba! Le pones unas esposas y le llevas cautivo a la obediencia de Cristo. Y le dices, este pensamiento no va. ¿Por qué? Porque la mente es una gran batalla. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Tú no vas a poder pelear la batalla y ganarla con una espada literal en tus manos. Pero sí vas a poder batallar aquí, en la mente y en el corazón. Por eso nos protegimos con la coraza de justicia. Por eso nos colocamos el yelmo de la salvación. Mateo 22, versículo 37, Jesús dijo esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con toda tu mente. El principal mandamiento de todos es amar a Dios con toda mi mente. La mente es importante. Recordemos el contexto.
de lo que estamos estudiando en Efesios 6. Estamos estudiando acerca de las acechanzas del diablo. ¿Qué son acechanzas? Son amenazas, son ataques astutos para hacernos daño. Entonces, ¿cómo ataca el diablo a la mente de un cristiano? Quiero compartirles dos maneras de cómo él ataque a la mente de un cristiano. La primera manera es una mente floja. Una mente floja. ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo en Dios. Ah, ya. ¿Y tú crees en la Trinidad? ¿Sí? ¿Por qué? Es que mi pastor lo dice siempre. Una mente floja. Una mente floja. Algunos cristianos están muy felices de saber que su pastor estudia mucho. Yo para un sermón mínimo estudio 3 horas, a veces hasta 10 horas para una predicación. Y algunos cristianos dicen, con eso estoy feliz, basta, no necesito más. Les gusta porque, no solo porque les gusta lo que escuchan de su pastor, sino también porque sienten de alguna manera un alivio o una liberación de la responsabilidad personal de hacer un estudio trabajoso de la palabra de Dios. No tengo que estudiarlo, mi pastor ya lo estudió. Mente floja. Mente floja. Yo sí estudio la palabra, pero no porque soy un pastor. Estudio la palabra porque soy un cristiano. Ahora, porque soy pastor, tengo que estudiar más quizás que el cristiano común. Pero muchas veces la gente me hace preguntas y yo recuerdo los días cuando yo me hacía la misma pregunta. A los 17 años, a los 18 años. Por ejemplo, anoche en la reunión de jóvenes, un joven dijo, pastor, ¿qué significa en la Biblia cuando dice serán una sola carne? Entonces respondimos con la Biblia, ¿qué significa eso? Y yo recuerdo cuando me hice la misma pregunta, como a los 18 años, ¿qué significa eso? Y yo indagué en la palabra de Dios para encontrar la respuesta, para saber qué dice el Señor. Hermanos, no debemos de ser flojos. No basta que yo escudriñe la palabra. Tú tienes que escudriñar la palabra. Yo quiero enseñarles. Es el trabajo que Dios me ha dado. En varios textos me dice como pastor que debo apacentar o alimentar a la grey, al rebaño. Sí, esto es mi trabajo, alimentar espiritualmente a la iglesia de Dios. Quiero enseñarles, pero hermanos, no puedo pensar por ustedes. Yo no puedo pensar para ti. Dios te ha dado una gran mente. No seas flojo con ella. Úsala. Hay que usarla. Por ejemplo, miren en Romanos 14, el versículo 5. Aquí tenemos un pasaje que trata con un tema controversial. Y cuando se habla de qué hay que hacer en ese tema controversial, miren lo que dice Romanos 14, versículo 5. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Pero miren lo que dice el Señor, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno. Yo no puedo tener convicciones para ti. Yo no puedo pensar para ti. Yo no puedo aplicar la Biblia en tu vida. Tú tienes que estar plenamente convencido. ¿Dónde? En el lugar donde el casco está protegiendo. En tu mente. Tienes que tomar el yelmo de la salvación. ¿Cómo puedo estar plenamente convencido? Hay que estudiar. Hay que escudriñar. Hay que ser un obrero aprobado por Dios, que usa bien la palabra de verdad. Hay que procurar eso. Eso habla de diligencia, de ser solícito en aquello. Hay que ser como los cristianos en la ciudad de Berea.
que recibían la palabra con toda solicitud, dice Hechos 17:11, y escudriñaban cada día, algo diario. Escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué importante es para el cristiano saber qué dice la Biblia. Y no solo creer lo que cree porque lo escucharon de un fulano de tal, su pastor, o alguien en un podcast, o alguien en las redes sociales, una prédica en YouTube, o porque lo vieron en Facebook, o Instagram, o TikTok. No, porque lo leyeron en un libro cristiano, un devocional. No, porque lo vieron en la Biblia. Y porque se dieron el tiempo de estudiar. Me da susto hablar con un cristiano y decirle, lee la Biblia todos los días, un cristiano nuevo. Y después le digo mi truco. Debes tener una hojita en tu Biblia, en la parte de atrás, y cuando llegues a ver algo raro, anótalo. Algo que no entiendes mucho, escríbelo. Ahí vi, pastor, que tenía la palabra superfluo. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué significa eso? Y adivina qué hice, pastor. Busqué en la Real Academia Española qué es lo que significa. Y vi que tenía que ver con exceso. Algo innecesario. Leer en la palabra y cuando ves algo que no tiene mucho sentido. Decía el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Yo siempre pensé que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué dice verbo? ¿Qué significa verbo? Anótalo y haz preguntas. Estudia, escudriña. Si tú me dices, pastor, ¿qué significa el verbo? ¿Sabes lo que te voy a decir? Porque leíste 1 Juan 5:7, porque hay 3 que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Te voy a decir, busca Juan 1:1 y busca Juan 1:14. Y después tú me dices, ¿qué significa el verbo? Para que puedas escudriñar, estudiar y ver. Qué importante esto. Ese tipo de cristiano que no solo come como un pajarito, ¿cierto? ¿Qué hacen las crías del pajarito? Reciben la comida de la mamá, ya masticada y tragada. Muchos cristianos son así. Dejen que otros mastiquen su comida espiritual y no son capaces de escudriñar y leer uno mismo. No seas ese tipo de cristiano flojo. No tengas una mente floja. Somos llamados a amar a Dios con nuestra mente. Parte de esto significa que debemos pensar, examinar, estudiar, aprender, investigar para usar la mente que Dios nos dio. Y así ver quién es Dios y cómo quiere Dios que yo viva. No te estoy pidiendo ser un teólogo, no te estoy pidiendo ser un erudito, te estoy pidiendo que no te dejes ser flojo con tu mente. No seamos flojos con nuestra mente. ¿De qué otra manera ataca el diablo a la mente del cristiano? Una mente soberbia. Casi son extremos. Una mente floja y una mente soberbia. Miren en lo que dice Efesios 4:17. En nuestro libro que estamos estudiando. Efesios 4 y el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cómo es que andan? Dice que andan en la vanidad de su mente. Una mente vana es una mente que piensa en cosas huecas y cosas vacías, sin importancia, cosas inútiles. Mírenme acá. Algunos no me están escuchando porque están pensando con una mente vana. Están pensando en lo que vieron en las redes, están pensando en un partido, están pensando en cuándo se callará este hombre para que vaya a comer en mi casa, están pensando en una niña, en un joven, no sé en quién están, pero tienen una mente vana. No están pensando, aquí tienen un T-bone. ¿Saben lo que es un T-bone? Un T-bone es ese hueso de té que tiene en un lado un filete de vacuno y en el otro lado tiene el lomo liso. Ese es
un T-bone. ¿Cómo se dice en español? Olvidé la palabra. Entrecot se llama. Un entrecot. Tú tienes un bistec de la palabra de Dios enfrente de ti. Estás aburrido. Eso no está bien. Una mente vana es una mente sumamente preocupada en sí misma. Y en su entorno completo y en su mundo. Hermanos, la mente humana tiende a amarse a sí misma. Miren en 2 de Timoteo, capítulo 3, una advertencia del Señor acerca de tiempos que eran venideros. Dice, 2 de Timoteo 3, 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá, miren lo que dice, hombres amadores de sí mismos. Esa es la mente vana. La mente de un hombre perdido piensa solamente en él. La mente de un cónyuge perdido es una mente egoísta, que no piensa en su cónyuge. La mente de un padre o madre egoísta es una mente que no piensa en sus hijos y solo piensa en su propio éxito, su propia felicidad. Es una mente que no quiere servir a nadie más. Y el que no sirve, no sirve. Una mente vana. Es por eso, por esa tendencia de amarnos a nosotros mismos, es por eso que solemos ser sabios en nuestra propia opinión. Creemos que sabemos mejor que todos. Nadie me puede enseñar. Ya lo sé todo. Y si no lo sé perfectamente, por lo menos lo sé mejor que tú. Se cree el profesor de todos. La Biblia nos advierte de esto, nos prohíbe esto. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Habla de eso en Romanos 12, 16, un pasaje que habla de la importancia de la humildad. Estamos hablando de una mente soberbia. Habla de la humildad. Busquémoslo. Romanos 12, versículo 16. Dice, unánimes entre vosotros, fíjate de eso, no altivos, no arrogantes, no orgullosos, no soberbios, no altivos, dice, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Es muy peligroso ser sabio en tu propia opinión. Y, confíenme, esa es una enfermedad de toda edad. Niños pequeños que creen que saben mejor que mamá y papá. Jóvenes que creen que saben mejor que todo el mundo. Adultos que creen que saben mejor que todos. Personas de tercera edad que creen que saben mejor que todos. Es un pecado que atraviesa todos los grupos. Personas adineradas, personas humildes, económicamente humildes. No humilde de corazón, porque si es humilde de corazón no va a ser sabio en su propia mente, su propia opinión. Miren lo que dice Proverbios. Quizás están pensando en Proverbios 3, pero yo quiero ir a Proverbios 26. En Proverbios 3 habla de fiarse de Jehová de todo su corazón y de no ser sabio en su propia opinión. También habla de eso. Pero quiero que vean Proverbios 26 y el versículo 12. Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Sí. Muchas veces cuando miro en el espejo. Pero no solo ahí, también en otros. ¿Cuál es la advertencia que da el Señor? La amonestación. Más esperanza hay del necio que de él. Gran peligro para la persona que tiene una mente soberbia. Gran peligro. El Señor nos está advirtiendo. Hay muchos más versículos, especialmente en Proverbios, que hablan de ser sabio en su propia opinión, pero por tiempo vamos a seguir. A veces el mucho estudio, incluso de la misma palabra de Dios, te pone en peligro de ser soberbio. Vayan conmigo a 1 de Corintios capítulo 8. 1 de Corintios 8, versículos 1 y 2.
Estamos volviendo a otro tema controversial. Ahora no se trata de un día, sino de la dieta. Y dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos sabemos un poco, ¿cierto? Todos entendemos algo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. No olvides esto. El conocimiento envanece, te hace soberbio, te hace vano, vanidad, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿qué me pasó? Salió al inglés, nothing, no sabe nada como debe saberlo. Si tú crees que sabes algo, estás demostrando que todavía no sabes nada. Oh, sí, yo he leído la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis. Entonces yo sí sé. En realidad no sabes nada. No sabes nada. Qué inagotable es el libro sagrado, ¿no? Puedes leer la Biblia 100 veces en tu vida y te das cuenta en cada página que algo nuevo aprendes. O Dios te recuerda de algo importante que olvidaste. Normalmente las prédicas son así. Quizás tú has sido creyente por 10, 20, 30 años. Escuchar un sermón no te están diciendo nada nuevo. Te están recordando de cosas importantes que quizás olvidaste o que has sido negligente con aquello. Cuando yo estudio la palabra, no es mi intención descubrir cosas nuevas. No quiero sorprenderles con la nueva verdad de la semana. Solo quiero exponer la verdad de las edades. Lo que siempre ha sido verdad. Y lo que sigue siendo verdad, lo que sigue siendo lo que yo necesito. El peligro en el cual nosotros caemos, hermanos, es que cuando somos muy estudiosos, y ojo con esto, hermano Bautista, porque nosotros somos estudiosos de la palabra, cuando tienes mucho conocimiento de la palabra, hay un gran peligro de caer en soberbia, de envanecerse. Ojo con esto. Ten mucho cuidado, humíllate ante tu Dios. Dios ama la humildad, pero Él resiste la soberbia. La soberbia tiene esa cualidad de que se esconde. Se esconde en los rincones del corazón. Y tú crees, no, ya no lucho con la soberbia. Y es solo una muestra más de que eres soberbio. Creer que ya no luchas con la soberbia. ¿Cómo te ocurre pensar esto? ¡Qué soberbia más grande! Alguien dijo, es la única cualidad de que una vez que crees que la tienes, la perdiste. La humildad. Cuando tú crees que sabes mucho, es fácil ser, escucha esa frase bíblica, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esa frase es textual de Colosenses 2:18. Dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Tenemos muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, estudiando la filosofía o simplemente la mucha educación superior. Tener mucha educación y pensar que porque leíste muchos libros sabes mejor que todos o eres mejor que todos. Y yo no estoy en contra de la educación, del estudio. Al contrario, la mayoría de este mensaje ha sido sobre la importancia de escudriñar y estudiar y conocer la palabra. Otro gran peligro es cuando un alumno de la Biblia cae en la trampa de ser toda mente y nada de corazón. Porque ¿qué edifica? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Mucho conocimiento, pero cero amor. Es un peligro, es un gran peligro. Mucho aprendizaje, pero nada de pasión ni celo. Es un gran problema. Debemos hablar la verdad, dice Efesios, en amor.
hablar la verdad con amor. Hay un decir antiguo, quizás lo han escuchado, que dice: no les importa cuánto sabes hasta que sepan cuánto te importan. ¿Has escuchado eso? Pero tú puedes ser el más cabezón, pero si tú no tienes amor, nadie te quiere escuchar. Nadie le da lo mismo a la gente, lo que tú piensas que sabes. Muy bien. La salvación, hermanos, nos aplica como una protección al creyente en su mente. Por eso habla del yelmo de la salvación. Y yo puse aquí 4 puntitos cortos, resumidos, acerca de esto. Y quiero exhortarles en cuanto a estos puntos, para que tu salvación sea un yelmo, una protección, un casco para tu mente. Primero, no debes dudar tu salvación. No debes dudar tu salvación. Al diablo le gusta trabajar con la duda. Le hizo dudar a Eva la palabra de Dios. Entonces, le gusta que un cristiano dude su salvación y que dude de lo que la palabra de Dios dice. Por eso tenía las ganas de cantar: todas las promesas del Señor son un apoyo poderoso para nuestra fe. Las promesas de Dios. No debemos dudar lo que dice su palabra. Yo no estoy en el negocio de convencer a la gente que son salvos. No me gusta hacer esto. Tampoco me gusta convencer a la gente que no son salvos. Porque el Espíritu Santo da testimonio con nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. Pero estoy seguro de esto: Dios no quiere que tú tengas dudas de tu salvación. Si tienes dudas, las debes resolver. Conversa con alguien, busca consejo, busca en la palabra de Dios esa certeza. Ora, ruégale al Señor: Señor, dame la certeza que solo puedes dar tú. Entonces Dios no quiere que dudes de tu salvación. Número 2. Debes estudiar lo que la Biblia enseña en cuanto a la salvación. No estoy diciendo solamente el plan de salvación, que la Biblia enseña de tal manera puedes ser salvo, sino que también debes estudiar profundamente las doctrinas de la salvación. Tú debes saber qué significa justificación por la fe. Debes entender eso. Si alguien te pregunta, si alguien dijera: ¿puedes decirme qué es la justificación por la fe? Si hiciéramos eso, hermana, ¿puedes pasar acá y explicar a nosotros qué es la justificación por la fe? No lo voy a hacer, tranquila. Pero si lo hiciéramos, ¿sabrías qué decir? Si dijera: hermano, por favor, pase acá, me gustaría que expliques a la iglesia qué es la justificación por la fe. Debemos todos poder explicarlo. Debemos conocer las verdades bíblicas acerca de la salvación. Y estas verdades van a ser una protección de nuestra mente. Cuando el diablo viene haciéndote dudar la salvación, tú podrás decir: la palabra dice esto, y mi fe está anclada en lo que la palabra dice. Dios dijo tal y tal, por eso yo no dudo. Yo sé que soy salvo. Yo sé que tengo vida eterna. La salvación no es basada en las emociones y la experiencia. Cosas que cambian de un día para el otro. Un día te sientes salvo porque te portaste un 7. Otro día te sientes perdido porque pecaste. ¿Perdiste la salvación? No. Porque la salvación no se trata de lo que hago. Se trata de quién soy. ¿Y quién soy? Soy nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios porque nací de nuevo. La salvación se trata de las promesas de Dios. Mi identidad en Cristo. Y no mi comportamiento. No mis sentimientos. Gracias a Dios por los sentimientos, pero no deciden quiénes somos en Cristo. Debo saber qué es la justificación por la fe. Debo saber qué significa la regeneración del Espíritu Santo.
Debo saber qué significa nacer de nuevo. Debo saber que la salvación es eterna y no se pierde. Salvo una vez para siempre, como la Biblia enseña. Y debo entender y comprender estas cosas y estudiarlas. Cuando uno estudia un libro de teología, se llama la soteriología. Término raro, ¿cierto? Uno de esos términos que vale $10. Soteriología, que significa el estudio de la salvación. Eso nomás. Se dice, yo quiero aprender más sobre la salvación. Agarra un libro de teología y busca el capítulo que se llama soteriología. Ahí verás cientos de versículos acerca de la salvación. Estudia, aprende. Qué bueno, ¿no? Tenemos en la librería libros sobre, sobre doctrina, sobre la teología, de la teología sistemática. Tengo PDF de libros que ya no se imprimen. Te podría mandar un PDF y podrías estudiar y te indico tales páginas. Número 3, debes estar plenamente convencido en tu mente, que tú eres un hijo de Dios. 4, observar la cena del Señor. Cuando tomas de la cena del Señor, en tu mente estás recordando lo que Jesús hizo por ti en la cruz, estás conmemorando su gran sacrificio. Estás recordando la misericordia y la gracia de Dios por las cuales Él te salvó. Si tienes dudas de tu salvación y no estás plenamente convencido, te quiero dejar con 2 de Corintios capítulo 13 y el versículo 5. Ya casi terminamos. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe y probaos a vosotros mismos. No es malo mirar adentro, mirar en la palabra y examinarse. No es malo. Dios lo dice, examínate para ver si estás en la fe. Dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? O sea, si tú eres salvo, vas a saber que Jesús está en ti. Excepto si eres un reprobado y no eres salvo. Entonces no está en ti. Pero es bueno probarte, examinarte. Y si dice, pastor, me gustaría examinarme, ¿cómo lo puedo hacer? Dios dijo en 1 de Juan, estas cosas os he escrito, queriendo que nosotros sepamos que tenemos vida eterna. En 1 de Juan 5:13. Entonces, en la carta de Juan hay diferentes pruebas de la salvación. Y habla acerca de la salvación y el creyente. Si tienes dudas, examínate a la luz de 1 de Juan. Estudia el libro de 1 de Juan. Antes de leerlo, dile, Señor, te ruego que tú me des seguridad de mi salvación. O si no soy salvo, muéstramelo, por favor. Y entonces, leer 1 de Juan. Bueno, vamos a concluir, hermanos. Mi hermano en Cristo, creyente, otro hijo de Dios, ya eres salvo. Y si es que ya eres salvo, necesitas tomar el yelmo de la salvación. Tomar ese yelmo, colocártelo en tu cabeza y afirmarlo. Vas a la guerra, protege tu mente, protege tu cabeza. Vamos a terminar.